¿Sabías que Johnny Depp cayó de un caballo y fue arrastrado mientras grababa El Llanero Solitario? ¿O que la protagonista de Titanic, Kate Winslet, pensó en renunciar después de estar a punto de ahogarse? En este video conocerás a 10 actores que casi mueren durante la filmación de sus películas. Johnny Depp. En 2013 fue estrenada El Llanero Solitario, la adaptación cinematográfica de la serie de televisión de los años 50, que tiene a Armie Hammer en el papel del héroe y a Depp como Toro, su fiel e inseparable compañero, mientras luchan contra el crimen en el salvaje oeste. Una megaproducción de 250 millones de dólares significó que tuvieron el presupuesto necesario para filmar las escenas con el mayor realismo posible, ejemplificado por el uso de caballos en las secuencias de persecuciones a toda velocidad. Precisamente en una de esas escenas fue cuando el actor cayó de su equino, fue arrastrado por varios metros y recibió una pisada por parte del animal que corría sin control. Afortunadamente consiguió separarse del caballo, se levantó como si nada hubiera pasado y bromeó con el equipo de filmación diciendo que su coxis fue la única parte de su cuerpo que sentía dolorida, pese a tener la huella de la pezuña del animal marcada cerca de su pecho. Lo peor de todo fue que poner su vida en riesgo para completar la película no sirvió de nada. Apenas fue estrenada, El Llanero Solitario recaudó solo 260 millones de dólares, resultando en que Disney presenta pérdidas por al menos 190 millones y eliminó toda posibilidad de producir una secuela. ¿Ya estás suscrito? Te invitamos a hacerlo. Kate Winslet. Si bien Titanic es la película que lanzó su carrera, la actriz inglesa mencionó en numerosas ocasiones lo difícil que fue filmar una producción de este tipo, dado que estuvo cerca de perder la vida no una, sino en 2 ocasiones en que todo se puso en su contra. El primer incidente sucedió durante una escena del clímax del film, cuando el personaje corre para escapar de la marea que invade la nave y su abrigo quedó atrapado por una puerta metálica, que la sumergió bajo el agua brevemente. Tras salir a la superficie esforzándose por respirar, el incomprensivo director James Cameron ni se molestó en preguntarle cómo se sentía, o si necesitaba un receso, y solo se limitó a ordenar que filmaran la escena otra vez. Su segundo roce con la muerte ocurrió al final de la película, cuando se encuentra en el agua después del hundimiento del barco. Tantas horas filmando en el agua helada le provocó una terrible hipotermia que casi la incita a renunciar y a dejar la producción, faltando muy poco para terminar. Por suerte el director la convenció de continuar y el resultado es un largometraje que, aparte de recaudar más de 2.000 millones de dólares en taquilla, se volvió un ícono de la cultura popular y le dio a Kate su segunda nominación a los premios Oscar. Número 8. Viggo Mortensen. La producción de la trilogía del Señor de los Anillos fue un poco traicionera para todos los involucrados, comenzando por Sean Astin, que se cortó un pie en la primera película. Orlando Bloom se fracturó una costilla al caerse de un caballo y el doble de riesgo de John Rhys Davies se dislocó una rodilla. Sin embargo, fue el intérprete de Aragorn el que se llevó la peor parte. Además de fracturarse los dedos de los pies, estuvo a punto de ahogarse en una escena de las 2 torres, y en la entrega final tomó la mala decisión de improvisar en una toma donde un proyectil de artillería lo hizo volar por los aires. Todavía falta por mencionar que se rompió un diente en una secuencia de acción e intentó quitárselo para seguir filmando como si nada hubiera ocurrido. Viggo también hizo todas sus acrobacias en la participación de un doble de riesgo e insistió en utilizar espadas y navajas de verdad siempre que le fuera posible. Esta última decisión casi se vuelve en su contra durante la grabación de La Comunidad del Anillo, cuando un orco le lanza un cuchillo y milagrosamente desvía su trayectoria con un movimiento de su espada. Si hubiera tardado tan solo una fracción de segundo más en reaccionar, es probable que habría acabado enterrado en su cuerpo, causándole una hemorragia potencialmente mortal. Número 7. Michael J. Fox. La tercera película de la saga Volver al Futuro viajó aún más lejos cuando Marty McFly arriba a 1885 en busca del Dr. Brown, que al final de la segunda parte fue enviado al salvaje oeste. Mientras trata de salvar al científico de una muerte segura, el personaje se encuentra con un problema en forma de Buford Tannen. 6. Jim Caviezel. Una de las películas más perdurables dirigidas por Mel Gibson es La Pasión de Cristo, que narra los últimos días de Jesús e incluye la desgarradora escena de la crucifixión. Entre los aspectos más notables del largometraje está que el actor en el papel principal pasó por una serie de incidentes que hacen pensar cómo es posible que terminara la filmación y vivió para contarlo. Mientras recitaba la frase "amad a vuestros enemigos", fue alcanzado por un rayo que envió la descarga eléctrica recorriendo todo su cuerpo debilitado por completar una dieta extrema que lo hizo perder 20 kilos. Sin la misma fuerza de antes, tuvo que cargar la pesada cruz de 68 kilos y acabó aplastado con los hombros dislocados cuando el actor que interpretó a un soldado romano falló en sujetar la cruz en la escena donde Jesús cae al piso. En otra secuencia en que es azotado con latigazos, el encargado de blandir el instrumento de tortura erró su puntería y en lugar de golpear el poste, impactó directo en el actor 2 veces.
Hacia el final, cuando yace en la cruz, su cuerpo casi desnudo se enfrentó a vientos helados que le provocaron hipotermia y una infección pulmonar. Aunque este fue su papel más desafiante hasta la fecha, Jim tiene planeado volver al rol de Jesús en la secuela dispuesta a estrenarse en 2024. Número 5. Isla Fisher. No son pocas las veces que un actor estuvo a punto de morir ahogado sin que nadie en el equipo de producción se diera cuenta de que la estrella estaba en problemas. En la primera entrega de Now You See Me, una película que sigue a Isla en el papel de una ilusionista experta en escapismo, tuvo una experiencia cercana al ahogamiento que la hizo replantearse si quería seguir haciendo sus propias escenas de riesgo. Al mismo estilo del famoso escapista Harry Houdini, el personaje llamado Henry Reeves tiene que hacer uno de los trucos más complejos de todos: el escape de la celda de la tortura bajo el agua. Atada con cadenas dentro de un tanque, se suponía que escaparía por sus propios medios tras quitarse las cadenas. Pero Jackie Chan. En sus más de 50 años de carrera, la estrella de películas de acción hizo todas sus escenas de riesgo, ya sean acrobacias, golpes y explosiones, que lo enviaron volando a varios metros de distancia. Esto dio como resultado que se rompió la nariz 3 veces, se fracturó el tobillo, las costillas y casi todos los dedos de sus manos en varias oportunidades, necesitando una cirugía reconstructiva para salvarlos. De todas sus lesiones, la más grave ocurrió en la filmación de La Armadura de Dios en 1986. Jackie explica que completó un salto a través de un árbol y, pensando que no fue lo suficientemente rápido, realizó la misma acrobacia, con la diferencia que las ramas se partieron y cayó al suelo. Al intentar levantarse, el resto del equipo lo empujaba hacia abajo para evitar que se hiciera más daño, y fue allí cuando su cuerpo se entumeció, indicando que la lesión era más grave de lo pensado. En el hospital, los médicos comprobaron que su cráneo tenía una grieta y un fragmento de hueso penetró dentro de la cavidad, necesitando una larga cirugía para corregir el problema. Tan solo unas semanas después, se recuperó por completo y siguió haciendo acrobacias que desafiaron la muerte una y otra vez. Número 3. Charlize Theron. En 2005, la estrella sudafricana protagonizó Aeon Flux, una película de ciencia ficción basada en la serie animada emitida en los 90. Lamentablemente fue un fracaso con la crítica y la audiencia, recaudando apenas $56 millones ante un presupuesto de 62 millones. Aparte de ser uno de los mayores errores de su carrera, la insistencia en hacer sus escenas de riesgo generó que sufriera una lesión que casi la deja inválida por el resto de su vida. Tras caer sobre su cuello, estuvo cerca de fracturarse varias vértebras y sufrió daños en sus nervios que la dejaron con dolores durante 8 años. Luego de someterse a varios tratamientos sin obtener ningún resultado positivo, completó una fusión de cuello a la que califica como la mejor decisión de su vida, dado que su cuerpo volvió a funcionar correctamente. Número 2. Tom Hanks. Prepararse para un papel no es un trabajo sencillo. Si quieres comprobarlo, es mejor que conozcas la experiencia de Tom durante la producción del Náufrago, el film que sigue a un hombre atrapado en una isla desierta tras estrellarse el avión donde viajaba. Durante la fase de preproducción aumentó 23 kilos y evitó hacer ejercicio con tal de mostrar una figura más corpulenta. Cuando llegó la época en que su personaje sufre la falta de alimentos, se quitó todo el peso extra y siguió perdiendo masa corporal a un ritmo alarmante. Lo peor estaba por llegar, ya que en una escena sufrió un corte en una pierna y contrajo una infección que lo envió 3 días al hospital. Una especie de bacterias estaba comiendo sus tejidos corporales, y si hubiera esperado más para buscar ayuda médica, lo más probable es que su sangre se infectara y sufriera un fallo orgánico múltiple, que lo habría enviado a la tumba. De forma milagrosa, Tom se recuperó en poco tiempo. Completó la filmación del largometraje, que recaudó $429 millones y ganó el Globo de Oro a Mejor Actor. Número 1. Brendan Fraser. El protagonista de La Momia tuvo una experiencia que lo sigue aterrorizando más de 20 años después. Una de las escenas iniciales tiene a su personaje llamado Rick O'Connell sentenciado a morir en la horca. La primera toma fue grabada con total normalidad, pero una segunda grabación, con la tensión de la cuerda aumentada para darle más realismo, casi lo envía al más allá cuando sus pies pierden contacto con la plataforma y se retuerce desesperado por la sensación de falta de aire.